La historia bíblica establece que María Magdalena fue la primera que Jesucristo se le aparece luego de la resurrección. Después que Jesús resucitó, estuvo 40 días en la tierra. Y esos 40 días fue claro con los discípulos en lo que se conoce como la Gran Comisión, la orden, el mandato a los discípulos. Fue específico cuando les dijo en Mateo 28:19, la versión más conocida: id y hacer discípulos a todas las naciones. En Marcos les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a cada criatura. En Lucas, antes de separarse de ellos y ser llevado arriba a los cielos, los bendijo. En Juan 20:21 les dijo: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Cumplido esos 40 días, ascendió a los cielos, luego de dar su mandato de la Gran Comisión. Entre tanto que él se iba al cielo, he aquí se pusieron junto a ellos, a los discípulos, 2 varones con vestiduras blancas, que les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Discípulos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto hoy. Entonces los discípulos volvieron a Jerusalén, subieron al aposento. Por 10 días todos de toda nación perseveraron unánimes, juntos, en oración y ruego. Sentados en la casa donde estaban, vino un estruendo como de un viento recio que soplaba. Sumados los 40 días que Jesús estuvo en la tierra, más los 10 que ellos estuvieron orando, llegó el Pentecostés. En 50 días, luego de la resurrección, celebraron la llegada del Espíritu Santo. Celebraron la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua, llegó el Pentecostés. En Lucas 24:49 dice: fueron investidos con poder de lo alto, con fuerza que viene de Dios. Estemos puestos en pie, iglesia. Vamos a buscar en nuestras Biblias Hechos 2, versículos 4 al 6. Y luego de que el hermano Gamaliel haya predicado el domingo, usted imagínese que han pasado 50 días. Que 40 días estuvo Jesús dando su gran comisión. Y en 10 días, y hoy se cumple el 10º día. O sea que hoy estamos en los 50 días del Pentecostés. Hechos 2, capítulo 2, versículos 4 al 6. Hechos 2. Está en la pantalla también. Hechos 2. Hechos 2. El libro de Hechos está después de los 4 evangelios. Leemos la palabra, iglesia, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Señor Jesús, ante tu presencia estoy, Señor. Si no estás conmigo, mi Dios, de nada me sirve. Mi Dios, que tu palabra, que tu poder, tu Espíritu Santo sean en mí, Señor, para yo impartir tu palabra, para yo decir lo que tú quieres hablar, Señor. Yo soy tu instrumento, Señor, pero tú eres el Dios Todopoderoso y a ti será toda la gloria y toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, en la mañana de hoy, el título de mi mensaje es Investidos del Espíritu Santo. El libro de Hechos cubre los eventos, lo que pasó en los años 30, 60 después de Cristo. El libro de Hechos, como le dije, está después de los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Hechos. Probablemente fue escrito entre los años 62 a 80 después de Cristo. El autor fue Lucas, un discípulo, que también Lucas escribió su propio evangelio. Se dice que el libro de Hechos es una continuación del libro de Lucas, del evangelio de Lucas. En pocas palabras, te quiero decir que el libro de Hechos, vamos a ver ahí la llegada del Espíritu Santo. Vemos un informe preciso del comienzo y crecimiento de la iglesia cristiana. El libro de Hechos se conoce también como Hechos de los Apóstoles. Y luego de saber qué hizo Jesús cuando resucitó, yo les quiero hablar en esta mañana acerca de 3 hombres en la Biblia que fueron investidos del Espíritu Santo y fueron trascendental en el libro de Hechos para la iglesia, para el pueblo, para las naciones, para la historia del cristianismo y para el mundo en general. El primer investido del Espíritu Santo fue Pedro. Simón, Pedro, hermano de Andrés, hijo de Juan, contemporáneo con Jesús, pescador, impulsivo, hablaba sin pensar, rudo, humilde pescador. Y me refiero a humilde pescador porque era pobre, debía impuestos. Jesús se le aparece tratando de pescar para solucionar la deuda de los impuestos. Y llegó Jesús a la barca y transformó su vida. Ocurre la pesca milagrosa, donde Jesús proveyó a Pedro y se solucionó el problema. Luego de ese milagro, Jesús le dijo: venid en pos de mí. De ese momento en adelante, Pedro lo dejó todo por seguir a Jesús. Se convirtió en discípulo. Fue líder entre los discípulos. Pedro fue uno de los 3 discípulos más cercanos de Jesús. También Pedro le negó 3 veces. Y en Mateo 26 dice la palabra, cuando le preguntaban y él decía: no sé lo que dices. Y le volvían a preguntar y él decía: no conozco al hombre. Y por tercera vez le preguntaron y él
maldijo y juró: no conozco al hombre. Y el gallo cantó. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y lloró amargamente. Luego que le negó Jesús, fue crucificado. Vino la resurrección y la gran comisión. Los 40 días. Estando entre ellos, Cristo emplaza únicamente a Pedro y le dijo: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? En Juan 21, escucha esto bien, no se pierda, iglesia. En Juan 21 le dice: tú sabes que te amo, Señor. Por tercera vez: ¿me amas? Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Pero en Juan 20 dice la Biblia que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas, en un lugar donde los discípulos estaban reunidos, vino Jesús y puesto en medio de ellos les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. En el capítulo 21 de Juan, el Señor emplaza a Juan: apacienta mis corderos. Pero un capítulo antes, en Juan 20, le dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. En pocas palabras, el soplo del Espíritu, antes de pedirle: apacienta mis ovejas, esto permite que en el día de Pentecostés, cuando todos estaban juntos, unánimes, sentados, todos fueron llenos del poder del Espíritu Santo y hablaban lenguas según el Espíritu les daba. Cuando unos se maravillaron y otros murmuraron, Pedro, ungido con el soplo de Cristo, investido del Espíritu Santo, se pone en pie. Y a los que murmuraron y a los que estaban allí, Pedro les dijo su primer mensaje, su primer sermón. Y dice que Pedro alzó la voz y les dijo: varones judíos, oíd mis palabras. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán, y verán visiones, y verán sueños, y habrán señales abajo en la tierra. Y les dijo: el rey David decía: me hiciste conocer el camino de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Y termina el sermón diciéndoles: arrepentíos y bautícese en cada uno de vosotros para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro tenía que tener el soplo del Espíritu de Cristo para poder pararse y hablar en su primer mensaje ante los que murmuraban y no entendían la llegada del Espíritu Santo. En el primer culto, aquellos 120 recibieron el Espíritu Santo y fueron convertidos 3,000 personas.
En el segundo culto se convirtieron 5,000. Los discípulos escogen entre los demás discípulos a 7 diáconos. Y ahora vamos al segundo investido. El crecimiento de la iglesia obliga a los discípulos a escoger entre todos los discípulos a 7 diáconos con características específicas. 7 diáconos son 7 servidores. El primero en ser nominado fue Esteban. Fue escogido por la multitud, dice la Biblia. Fue discípulo, joven, de buen testimonio, y esa era la primera característica que pedían los discípulos. Lleno de fe y del Espíritu Santo, esa era la segunda característica. Los apóstoles impusieron sus manos, aleluya, y oraron. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Esteban era administrador, servía mesas a las viudas. Fue el primero en dar su vida por el Evangelio. Esteban fue el primer mártir, iglesia. Su rostro era como de un ángel. Murió apedreado. Mientras lo apedreaban, decía: Señor, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Esteban tuvo que ser discípulo de Pedro. Y yo me imagino como el hermano Víctor ha puesto mis manos sobre mis hombros, que aquel día, cuando oraron por Esteban, el líder Pedro, me imagino que impuso las manos sobre Esteban. Minutos antes de morir, de ser asesinado, Esteban estaba predicando. Esteban murió predicando la palabra del Señor. Esteban predicaba poderosamente. Iglesia, tan poderosamente que su sermón tiene 53 versículos del capítulo 7 de Hechos. Búsquelo, se va a gozar. En ese sermón habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Faraón, de Egipto, de los hijos de Abraham, Amor, Siquén. Habla de Moisés, del Mar Rojo, la ley, Aarón, los profetas, el becerro de oro, Josué, el tabernáculo, el rey David, Salomón y vosotros de dura cerviz, el pueblo de Israel. Un compendio del Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia escritos por Moisés 1400 años antes de Cristo, y parte del Antiguo Testamento él lo predica. Muerto Esteban, le quitaron sus vestiduras y ensangrentadas las pusieron a los pies de uno llamado Saulo Pablo. El tercer investido del Espíritu Santo en esta mañana. En mi Biblia de estudio, Reina Valera 1960, dice, escuchen esto, que ninguna persona aparte de Jesús mismo
tuvo un impacto mayor en la historia del cristianismo que el apóstol Pablo. Pablo obedeció el mandato de Cristo, llevar el evangelio a todo el mundo. Su entrenador fue Gamaliel. Nació en Tarso, religioso, viajero mundial de Cristo, con conocimiento extenso de las Escrituras, misionero. A Pablo Jesucristo le cambió la vida para siempre. Difundió el evangelio por todo el imperio romano. Influyó en mucha gente. Y la vida de ellos fue cambiada cuando a través de él conocían a Jesús. Dios usó al máximo a Pablo. Escribió 13 cartas, algunas de ellas para las 7 iglesias, que son las 7 iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. 4 de estas cartas las escribió desde la cárcel y 9 de ellas para la iglesia. Los 4 viajes misioneros de Pablo están plasmados en los mapas de atrás de las últimas Biblias, de tu Biblia y de la mía. Ahí están los mapas, los viajes de Pablo, búsquelo. Pablo caminó por Judea, Damasco, Tiro, Siria, Antioquía, Cilicia, Chipre, Galacia, Pisidia, Licia, Caria, Asia, Tracia, Macedonia, Eubea, Acaya, Creta, Malta, Cilicia, Italia y Roma. Pablo hizo cada mandato de la Gran Comisión. Fue por el mundo predicando el evangelio. Hizo discípulos a Aquila y Priscila, Apolos, mi primer mensaje, el homeschooling. Los bendijo, Dios lo bendijo. Como el Padre envió a su Hijo Jesús, así Cristo envió a Pablo. La vida de Pablo está en el libro de Hechos. Y en el último capítulo, el 28, el capítulo 28 de Hechos, dice que Pablo permaneció predicando el reino de Dios y enseñando en una casa alquilada acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimento. Allí fue donde nació el homeschooling. Pablo es el autor que más libros escribió en toda la Biblia. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y 13 de ellos fueron escritos por el apóstol Pablo. Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Investidos del Espíritu Santo. Investidura es un término teológico a la acción y el efecto de otorgar poder para ejercer facultades y atribuciones. Es un don especial de conocimiento y poder que Dios otorga a los que están listos para recibirlos. Es una ordenanza necesaria para regresar a la presencia de Dios. Investidura es una ordenanza necesaria para regresar a la presencia de Dios. Yo llego a la conclusión en esta mañana que los 3 personajes están investidos del Espíritu Santo.
Pedro, con el soplo de Jesús, antes del Pentecostés, fue lleno del Espíritu Santo. Un soplo es una transferencia o traspaso de partículas de la vida de alguien a otro. Y Cristo sopló espíritu y les dijo: recibid espíritu. Hay 3 cosas importantes creadas por el Espíritu en la Biblia. Dios sopló espíritu de vida en Adán. La madre de Jesús, María, dice la Biblia, lo que de ella es engendrado del Espíritu es. Y el tercer soplo fue el de Pedro, que fue trascendental para la historia del mundo, de la iglesia y de la Biblia. Esteban estaba lleno del Espíritu, pero fue investido del Espíritu a través de los discípulos en la imposición de las manos y fue ungido como diácono. Pablo, el apóstol Pablo, fue investido del Espíritu cuando, siendo Saulo, las vestiduras con sangre del cuerpo de Esteban apedreado cayeron a sus pies. Por eso el apóstol Pablo pudo ir a todos sus viajes misioneros. No es casualidad que aquellas vestiduras ensangrentadas cayeran a los pies de Saulo. Como Eliseo adquirió la doble porción con el manto de Elías, así Saulo, Pablo de Esteban. En ese momento la ropa de Esteban fue el manto que Dios utilizó para ungir a Esteban. Dice la Biblia que cuando Eliseo recibe la unción de Elías, escuche lo que dice en Segunda de Reyes 2, versículos 9 y 15, dice: alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado las mismas aguas, se apartaron a uno y al otro lado. Cuando Eliseo golpeó el agua, el río se separó en 2 y Eliseo cruzó. Esteban recibió unción. Pablo recibió unción a través de la ropa de Esteban. Investidos del Espíritu Santo. Se da cumplimiento a la Biblia. Se da cumplimiento a lo dicho por el profeta Zacarías. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Iglesia, estos hombres y otros más hicieron que la iglesia, el cuerpo de Cristo, quedara establecida. Estos 3 hombres investidos del Espíritu Santo cumplieron y se escribió el Nuevo Testamento. La adoración cambió. Ya no era con sacrificio, sino era una adoración en espíritu y verdad. Cristo hizo una amplia provisión para la victoria a través de la persona del Espíritu Santo. El
Espíritu Santo es una grandiosa fuerza sobrenatural. Invisible, no se ve, pero es un poder demoledor que existe. Iglesia, proclamación cristiana. Que estas 3 personas investidas del Espíritu Santo te hagan decir como el rey David lo dijo en el Salmo 51:11. No quites de mí tu Santo Espíritu. Este salmo tiene más versículos que dicen: purifícame, límpiame, lávame, enséñame, escóndeme, abre mis ojos, abre mi boca, edifícame, líbrame, hazme comprender el Espíritu de Dios. Estemos puestos en pie, iglesia. Como me dijo el hermano José ayer, me puse al cuidado del Espíritu Santo para que hablara por mí en esta mañana. Aleluya. Y yo creo, iglesia, que los procesos son hermosos, son duros, pero son hermosos. Porque si tú te depositas en las manos del Señor, tú en medio de ese proceso terminarás investido del Espíritu Santo. Y ya nosotros celebramos nuestra Semana Santa. Ya murió cruelmente en la cruz del Calvario. Ya resucitó. Ya nos dio la orden, el mandato de ir, de hacer discípulos, predicar, hacer iglesia, hacer cuerpo de Cristo. Pero hoy estos 3 hombres de la Biblia, estos 3 investidos de la Biblia, están entrelazados. Porque si no hubiese sido por el soplo de Dios en Pedro, Pedro no le impone las manos a Esteban y muere por el Evangelio. Y si no hubiese sido por las ropas ensangrentadas de Esteban a sus pies, el apóstol Pablo no hubiese recorrido el mundo predicando el Evangelio. ¿Cuántos en esta mañana? Aquí hay Espíritu de Dios y hay presencia de Dios. Pero ¿cuántos en esta mañana, iglesia, quieren ser investidos del Espíritu Santo? Es un poder, es una presencia que no se ve. Es una fuerza grandiosa, sobrenatural, que puede estar en ti. Los tiempos se están cumpliendo y las cosas no van a mejorar. Pero los que estamos investidos del Espíritu Santo tendremos la victoria por Cristo Jesús, que murió por nosotros, que nos dejó el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para poder cumplir en este tiempo, porque Pedro, Esteban y Pablo ya cumplieron. Ya tenemos la Biblia aquí, ya la tenemos. Ya estos hombres están aquí. Pero tú y yo, ¿a dónde Dios nos va a llevar?
¿A dónde llevará el Señor a esta iglesia? ¿A dónde Dios va a llevar a los investidos del Espíritu Santo del templo de proclamación cristiana? Que tu presencia no se aparte de nosotros. Que la presencia del Señor no se aparte, como a Pedro, como a Esteban y como el apóstol Pablo, que le conocieron, que aprendieron y que estuvieron dispuestos a dar la vida por el Evangelio. El apóstol Pedro también murió por el Evangelio. Hoy en esta mañana no estamos en un lugar donde nos prohíben adorar al Señor, donde seremos castigados por adorar al Señor. Hoy estamos en un lugar muy cómodos, adorando y llevando el Evangelio y predicando. Si estos hombres de Dios lo pudieron hacer, ¿cuánto más la iglesia, templo de proclamación cristiana? Que estamos investidos del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que es necesario orar por todos para ser investidos del Espíritu Santo. Iglesia, ¿cuántos quieren ser investidos del Espíritu Santo? Señor Jesús, en esta mañana, mi Dios, yo te pido en esta mañana, Señor, que como tú hiciste con Pedro, con Esteban y con Pablo, Señor, así tú hagas con cada miembro de esta iglesia. Señor Jesús, que seamos investidos, Señor, en esta mañana de tu Espíritu Santo. Señor Jesús, sopla en medio de nosotros, que tu presencia esté con nosotros, que tu presencia, Señor, esté en este lugar. Mi Dios, impon nuestras manos en cada uno de nosotros, Señor. Úngenos con tu manto, Señor. Señor, no dejes cada espacio de nuestro cuerpo, de nuestra mente, de nuestra alma, que no sea investido de tu Espíritu. Señor, somos una iglesia, mi Dios, que necesitamos tu presencia. Señor, que no somos nada, nada si tú no estás aquí, Señor. Si tú no estás aquí, Señor, no podemos llegar. Si tú no estás en este lugar, no queremos salir, no queremos hablar, no queremos predicar. Queremos ser investidos de tu Espíritu Santo, Señor. Mi Dios, esta es la iglesia, este es el año 2024, donde de victoria en victoria, investidos de tu poder, estamos en pie. Estamos habitando en la presencia del Señor. Donde encontramos a Jesús y nos limpia, nos purifica, nos abre el entendimiento. Tenemos que estar dispuestos a decirle al Señor: límpiame, hazme entender tu Espíritu, y yo estoy segura que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te harán entender
entender, te harán entender. Mi Dios, yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias, Señor, por tu presencia en este lugar, por tu Espíritu Santo, por tu palabra, por la Biblia, Señor. Yo te doy las gracias. Yo te doy las gracias, Señor, por este lugar. Señor, yo te doy las gracias, Señor, porque aquí tú has sido fiel. Porque ha sido tu Espíritu, Señor, el que nos ha sostenido. Tu palabra, tu poder, tu gracia, tu misericordia con este lugar. Y hoy nos hace estar investidos de tu presencia, investidos de tu Espíritu Santo.